¿Alguna vez te has preguntado si un objeto puede guardar algo más que recuerdos? Yo también lo pensé, pero lo que descubrí una noche en la vecindad cambió para siempre la forma en que veía aquel barril que parecía tan inocente. Ese mismo, en el que el chavo se refugiaba como si fuera su único hogar. Siempre lo consideramos un escondite, un refugio de juegos y travesuras. Sin embargo, pronto comprendí que ese barril era algo más, una prisión o quizás un santuario. Todo comenzó con un detalle extraño. El chavo se había quedado dormido dentro de su barril, como tantas veces, pero esa noche escuché un sonido distinto. No eran sus ronquidos ni su respiración agitada, era un murmullo bajo, repetitivo, como si alguien más hablara con él desde adentro. Me acerqué sigilosamente, conteniendo la respiración, y lo escuché con claridad. Voces múltiples, superpuestas que decían palabras que no pertenecían a este mundo. El chavo se removió inquieto y sus labios susurraron: «Yo no lo pedí, pero debo hacerlo». Esa frase se clavó en mi mente como un puñal. ¿Qué era lo que no había pedido? ¿Qué debía cumplir? A la mañana siguiente, cuando los niños jugaban en el patio, noté que el barril tenía marcas extrañas en su base, símbolos que nunca había visto antes. No eran simples rayones, parecían grabados como si alguien los hubiera trazado con intención. Al tocarlos, sentí un calor extraño recorrerme la mano como si el barril estuviera vivo. Intenté hablar con don Ramón, pero él me evitaba. Fingía estar distraído, pero cuando mencioné el barril, su rostro cambió por completo. «No preguntes por eso», me dijo, en un tono que jamás le había escuchado. Su voz estaba cargada de una mezcla de miedo y cansancio, como si supiera que el simple hecho de hablarlo podía despertar algo oculto. Doña Florinda, por su parte, parecía aún más nerviosa que de costumbre. Cuando vio al chavo dentro del barril, lo sacó a empujones y le gritó que no volviera a meterse ahí, pero lo hizo con un pánico extraño, no con enojo. Fue Kiko quien lo dijo en voz alta: «Mamá, ¿por qué tienes miedo del barril?». Ella no respondió, solo lo abrazó con fuerza y lo llevó a su cuarto. Esa misma noche decidí vigilar en silencio. El viento soplaba fuerte y el patio estaba oscuro. El barril estaba allí, quieto, en su lugar de siempre, pero poco después de medianoche comenzó a moverse. No por fuera, sino por dentro. Se escuchaban golpes secos, como si alguien intentara salir. Me acerqué temblando, y lo que escuché me dejó helado. Una voz profunda, distinta a la del chavo, que decía: «La promesa sigue en pie. No puedes escapar». De pronto el chavo salió corriendo de su cuarto, se arrodilló frente al barril y comenzó a llorar, rogando: «Por favor, denme más tiempo». Yo lo vi con mis propios ojos. El niño no hablaba con nosotros, hablaba con lo que estaba dentro de ese objeto. El suelo del patio vibró suavemente, como si todo el lugar respirara al mismo tiempo, y en ese instante lo entendí. El barril no era solo un escondite, era un pacto, sellado, una conexión entre el chavo y algo que habitaba en las profundidades invisibles de la vecindad. A la mañana siguiente la vecindad aparentaba normalidad. La Chilindrina jugaba con su muñeca, Kiko corría con su pelota y doña Florinda discutía como siempre con don Ramón. Pero había una tensión que todos sentíamos y que nadie se atrevía a nombrar. El chavo estaba más callado que nunca. Se sentaba al lado de su barril, lo acariciaba con las manos temblorosas y murmuraba frases que nadie entendía. Yo lo observaba desde lejos y me preguntaba: ¿ese barril lo protegía de algo o lo estaba condenando poco a poco? Pasaron los días y cada noche los fenómenos aumentaban. El barril comenzaba a emitir un leve resplandor azul, casi imperceptible, pero lo suficientemente extraño como para no dejarme dormir. El aire alrededor se volvía helado y los susurros eran cada vez más claros. Decían nombres, nombres de los vecinos, nombres de los que allí vivíamos.
Una madrugada los escuché decir el mío. El corazón me dio un vuelco. Sentí que algo me sujetaba desde adentro, como si el mismo aire quisiera reclamarme. El chavo me miró desde la oscuridad y con voz quebrada dijo: «No los menciones. Si respondes, no podrás salir». Yo no entendía nada, pero obedecí. Guardé silencio y retrocedí. El chavo volvió a entrar en su barril y las voces se apagaron. El resplandor azul desapareció y todo quedó en calma. Pero la calma era engañosa. Al día siguiente, mientras todos desayunaban, doña Florinda lanzó una frase que me dejó pensando. Ese barril no debió estar aquí nunca. Lo trajeron con él y ahora todos pagamos las consecuencias. Kiko la miró sorprendido. «¿Qué quieres decir, mamá?». Ella se mordió los labios y calló. Pero don Ramón, que estaba cerca, suspiró profundamente y dijo: «No hables de lo que no puedes romper». Aquella frase fue suficiente para entender que no era solo cosa del chavo, había un secreto compartido, un pacto que los adultos conocían, pero que los niños nunca debían descubrir. Esa noche decidí quedarme despierto otra vez. El viento silbaba y las lámparas del patio parpadeaban. El barril estaba quieto, hasta que, cerca de medianoche, volvió a moverse. Pero esta vez no fue un simple susurro. Esta vez escuché claramente una risa hueca, profunda, que no pertenecía a ningún niño. Me escondí tras la escalera, temblando, y vi cómo el barril comenzó a desplazarse unos centímetros solo, como si alguien lo empujara desde adentro. El chavo salió otra vez, con lágrimas en los ojos, y murmuró: «Lo sé lo que debo hacer». Entonces puso ambas manos sobre el barril, cerró los ojos y susurró algo que no logré entender. El resplandor azul volvió a surgir más fuerte que nunca, iluminando todo el patio. Las grietas del suelo se abrieron dejando escapar un aire helado que nos golpeó como un soplo de otro mundo. Las voces se elevaron en coro: «Cumple, cumple ahora». Yo no pude más. Corrí hacia él y lo tomé del hombro. «¿Qué está pasando?», le grité. El chavo me miró con un rostro que jamás olvidaré. Sus ojos parecían de otro, como si alguien más hablara a través de él. Y con voz doble, profunda y quebrada dijo: «El pacto del barril es lo único que mantiene a la vecindad a salvo». Sentí que todo mi cuerpo se paralizaba. No era solo una condena, no era solo un refugio, era ambas cosas. El barril guardaba algo que podía destruirnos y al mismo tiempo lo contenía para que no saliera. Ahora la pregunta es: ¿cuánto tiempo puede sostenerse un pacto así antes de romperse? Y lo peor de todo, ¿qué pasará cuando el barril decida abrirse del todo? Después de aquella noche, ya no pude mirar el barril con los mismos ojos. Todos en la vecindad intentaban aparentar normalidad, pero sabíamos que algo había cambiado. El chavo estaba más callado, más ensimismado. Pasaba horas acariciando la madera del barril como si intentara calmar a una criatura invisible que vivía allá dentro. El eco de los juegos infantiles se sentía distinto. La pelota de Kiko rebotaba con un sonido hueco, como si el suelo guardara secretos bajo su superficie. La chilindrina, siempre risueña, comenzó a guardar silencio. Me confesó en voz baja que soñaba con el barril cada noche. «Lo veo moverse solo, como si me buscara», me dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Yo trataba de convencerla de que eran solo sueños, pero sabía que no lo eran. Yo también los tenía. En mis pesadillas, el barril me llamaba, susurrando mi nombre una y otra vez con voces que parecían venir desde muy abajo. Una tarde, mientras el sol se ocultaba y el patio quedaba teñido de sombras, vi a don Ramón sentado en las escaleras, con la mirada fija en el barril. Su semblante estaba cansado, pero había algo más. Parecía que conocía la verdad desde hacía tiempo. Me acerqué y sin poder contenerme le pregunté: «¿Qué significa todo esto? ¿Qué guarda el barril realmente?». Él me miró con los ojos rojos, apagados por el desvelo, y respondió con voz baja: «Ese barril no está aquí por casualidad. No es un simple escondite, es un sello. Y mientras permanezca cerrado, algo más permanecerá encerrado con él.
Intenté seguir preguntando, pero en ese momento doña Florinda salió de su casa y lo interrumpió. «No digas más», gritó con desesperación. «¿Quieres que todos terminemos pagando?». Su voz era distinta a la que usaba para regañar. Era el grito de alguien aterrorizado. Esa misma noche decidí quedarme despierto otra vez. Había un silencio extraño en la vecindad. Ni siquiera los grillos se escuchaban. El aire estaba pesado, como si costara trabajo respirar. Cerca de medianoche lo inevitable ocurrió. El barril comenzó a vibrar. No un simple movimiento, sino una sacudida profunda, como si dentro de él algo enorme quisiera salir. Del interior surgió un resplandor azul y las grietas del patio se abrieron lentamente. El frío me caló los huesos. El chavo salió corriendo de su cuarto, se arrodilló frente al barril y colocó ambas manos sobre la tapa. «Ahora no, ahora no, ahora no», repetía entre sollozos. Entonces ocurrió algo aterrador. Al día siguiente, el profesor Girafales llegó con su ramo de flores, pero al ver las marcas en el suelo se quedó petrificado. Dejó caer el ramo y murmuró: «No puede ser, el sello se está debilitando». Doña Florinda lo llevó aparte, pero yo logré escuchar parte de la conversación. Él decía que el barril había sido traído a propósito, que alguien lo había colocado allí para contener algo que no debía salir jamás, y que el chavo, sin saberlo, se había convertido en el guardián involuntario de ese pacto. Esa revelación me dejó helado. El niño que todos considerábamos ingenuo y despistado era en realidad el centro de un misterio que lo superaba, un guardián obligado a convivir con aquello que debía mantenerse encerrado. Desde entonces, comencé a fijarme en detalles que antes pasaban desapercibidos. El barril nunca estaba vacío. Cuando intenté moverlo, descubrí que pesaba más de lo normal, como si cargara con toneladas de algo invisible. Y en las madrugadas, juraría haber escuchado pasos dentro de él, como si alguien caminara encerrado en un espacio imposible. El chavo empezó a mostrar cambios. A veces se quedaba mirando al vacío, con lágrimas en los ojos, murmurando frases que no entendíamos. Otras veces despertaba en plena madrugada gritando, y al correr hacia él lo encontrábamos dentro del barril, aunque minutos antes lo habíamos visto dormido en otro lugar. La Chilindrina me dijo un día algo que me quitó el sueño. Cuando se queda dormido ahí, su voz cambia. No es la de él, es la de alguien más. Yo ya no podía ignorarlo. El barril estaba vivo. No solo contenía algo, también lo alimentaba. Una madrugada, tomé valor y me acerqué con una vela. Toqué la madera y pregunté en voz baja: «¿Qué eres?». El barril vibró suavemente y lo que escuché fue una respuesta clara: «Soy lo que guarda tu promesa». Retrocedí aterrado. No entendía a qué promesa se refería, pero en ese instante el chavo apareció con el rostro desencajado y me susurró: «Si lo descubres todo, ya no podrás salir». Me quedé sin palabras. Al día siguiente, mientras la vecindad intentaba retomar su rutina, todos sabíamos la verdad. Ya no éramos simples vecinos compartiendo un espacio. Estábamos atrapados dentro de un pacto que nos incluía a todos. El barril no solo protegía al chavo, también nos mantenía a salvo a nosotros, aunque a un costo que aún no podíamos comprender. Ahora me pregunto si ese pacto es una protección que evita que algo peor destruya la vecindad o es una condena que terminará arrastrándonos a todos. Lo cierto es que lo peor aún estaba por venir, porque esa misma noche el barril decidió abrirse un poco más. Esa noche entendí que el barril no era un objeto, era una frontera. Todo en la vecindad parecía contener la respiración, como si las paredes esperaran que yo diera un paso más para que algo por fin se revelara sin vuelta atrás. Me quedé solo en el patio cuando las luces se apagaron una a una, no por falla, sino como si alguien soplara sobre cada bombilla para sumirlo todo en penumbra selectiva. El aire olía a madera húmeda y a historias que nadie quiso contar. Caminé hasta el centro y apoyé la palma en el suelo. Sentí un latido, no el mío, otro, más hondo, más antiguo. El barril estaba unos pasos a la izquierda, inclinado lo justo para que la tapa no tocara del todo el borde.
Desde adentro llegó un soplo frío y una frase cortada, pronunciada como si surgiera de un pozo con escalones de eco. Repetía mi nombre y después decía la palabra promesa. La primera vez que la oí, salté hacia atrás. La segunda, me quedé quieto. A la tercera, respondí con un hilo de voz que no parecía mío. Aquí estoy. Entonces el suelo vibró como si un tren subterráneo pasara bajo la vecindad. Se abrieron líneas delgadas en el piso, apenas una hebra de luz azul que serpenteó entre las baldosas y rodeó el barril con un destello que no quemaba, pero marcaba. Desde las ventanas comenzaron a asomarse sombras sin rostro. No eran los vecinos, eran recuerdos con forma. El chavo salió del barril con los ojos vidriosos, apoyó la frente en la madera y dijo que no podía dejar que se soltara nada de allí, que si lo hacía habría un precio que nadie en la vecindad podría pagar. Yo me acordé de todas las veces que lo vi esconderse para resistir el hambre, el frío y los regaños. Pensé que era una coraza infantil, pero era otra cosa. Era un oficio silencioso, ser guardián sin que se note. Me dio rabia por él, por la carga, por la mentira que nadie tenía el valor de admitir en voz alta. Le dije que no estaba solo. El barril respondió con 3 golpes secos que se repitieron en las paredes, como si el patio entero fuera una caja de resonancia programada para obedecer señales. Apareció don Ramón con la cara demacrada, pero firme. Me pidió que me apartara, no con autoridad, sino con un cansancio que venía de muy lejos. Dijo que algunos pactos se firman con palabras y otros con silencios, y que este último era del segundo tipo. Yo no lo entendí del todo, pero el barril sí, porque se calmó y el resplandor dejó de agrietar el piso. Doña Florinda bajó deprisa las escaleras, abrazó a Kiko y murmuró que no se pronunciarían más nombres en ese patio. Lo dijo como si supiera que el sonido de un nombre se podía convertir en llave. Fue entonces cuando la voz se partió en 2. Una mitad salió del barril, otra de las grietas. Juntas formularon una pregunta que me atravesó el estómago. ¿Qué están dispuestos a dar a cambio de que esto siga aquí y no allá? Nadie respondió. En su lugar, el viento empujó polvo hacia el círculo de luz y el polvo formó figuras que iban y venían como si fueran escenas de lo que habíamos vivido. La primera figura fue el chavo sentado en el borde, con la cara hacia las rodillas. La segunda, doña Florinda empujándolo lejos de la madera, no por maldad, sino por pánico. La tercera, don Ramón ubicándose entre el barril y nosotros, ocupando el lugar del que decide recibir el impacto para que a otros no les llegue. Me encofí. No era una revelación cualquiera, era un dictamen. El barril imponía un guión. O jugábamos nuestro papel o alguien más escribiría el final. El profesor Girafales apareció con su ramo de flores, pero esa vez lo dejó caer apenas cruzó el umbral. Traía un cuaderno pequeño y gastado. Dijo que había buscado referencias antiguas sobre lugares que absorben tratos y los convierten en ley, y la vecindad coincidía con registros de patios levantados sobre cimientos intensificados donde la palabra tiene peso físico. Abrió el cuaderno y señaló una anotación sin fecha. Donde se guarda lo prohibido, la memoria del suelo se vuelve juez. Quise preguntarle quién había escrito eso, pero el barril lo interrumpió con un susurro que no era agresivo, era solemne. Pidió silencio para escuchar un recuento. Yo creí que hablaría de culpas, pero habló de cuidado. Dijo que la primera vez que se cerró no fue para encerrar una amenaza, sino para evitar que la vecindad perdiera algo irreemplazable. Lo llamó calor, lo llamó risa, lo llamó lo que sostiene cuando no hay nada más. Entonces entendí por qué el chavo lo acariciaba como si fuera un animal herido. No solo retenía lo oscuro, también guardaba lo que nos hacía seguir. Asomó la chilindrina, con los ojos grandes, preguntó si aquello podía protegernos sin lastimarnos. La luz se extendió hasta sus zapatos y la rodeó. Se puso a llorar sin hacer ruido. Yo la tomé de la mano y le prometí que no la soltaría. Ella apretó mis dedos hasta doler. Le habría dicho cualquier cosa para calmarla, pero el barril se me adelantó. Si alguien promete aquí, cumpla, porque las promesas pronunciadas en el patio son de piedra. A partir de ese momento, el tiempo pareció dar vueltas sobre sí mismo. Hubo días con sol, niños que intentaban jugar, discusiones por tonterías y visitas del profesor con flores nuevas.
Pero todo ocurría como si transcurriera en una segunda capa del mundo. La primera capa era el susurro nocturno, el peso bajo los pies y el ojo invisible que mide cuánto falta para que lo sellado pida balance. Yo comencé a oír mi nombre menos veces y el del chavo más. Eso me enfureció. Fui hasta el barril y hablé demasiado alto. Dije que bastaba, que repartiera la carga si la cosa era tan justa como decía. No hubo respuesta. Solo un golpe en la madera y una corriente helada que me dejó sin voz unos segundos. Esa misma tarde, el patio nos dio una señal que no admitía interpretación. Se encendieron todas las luces a la vez y luego se apagaron, como si alguien pudiera tener el control del misterio. Don Ramón miró al cielo y dijo, «Esto La es sombra un de la aviso». vecindad no coincidía con los objetos. Eran más largas, más altas, y se inclinaban hacia el barril. El chavo se metió dentro con un gesto automático. Doña Florinda y Kiko retrocedieron hasta pegar la espalda a la pared. Don Ramón, cansado pero erguido, se colocó delante de todos. El profesor alzó el cuaderno y pidió permiso para leer una sola línea. El patio dijo adelante, sin pronunciar palabras. El profesor leyó: «Cuando el guardián se encierra, el anillo se cierra con él y el lugar aprende a respirar». El círculo de luz volvió a formarse y esta vez no brilló solo en el suelo. Subió por las paredes como enredadera lumínica, trepó por las ventanas y tocó los marcos de cada puerta. Yo sentí el zumbido en los dientes. El barril habló por tercera vez en una lengua que no era castellano, pero se entendía sin pasar por la mente. Era un lenguaje de hueso. Dijo que el equilibrio estaba por romperse, que el sello, invadido de cansancio, pedía relevo. Yo supe, sin que nadie me lo dijera, qué significaba relevo en ese idioma. No era cambiar un turno como en una fábrica, era entregar parte de uno para que el círculo siguiera teniendo sentido. Me miré las mismas manos que apoyé en el piso el primer día. Estaban temblando. El chavo asomó la cabeza y me vio. Me dijo que no me acercara, que no era para mí. Le creí, pero di un paso. Uno solo. Bastó para que todo se desbordara. Desde el fondo del barril llegó un rumor de agua movida, como si por dentro existiera un canal. Las grietas se abrieron con suavidad precisa, no como rotura, sino como mecanismo. El patio mostró una escalera de luz bajando hacia algo que no era tierra, ni cueva, ni cuarto. Era un espacio de recuerdos vivos. Se oían risas de otros tiempos, promesas cortas, disculpas, canciones torpes, los primeros pasos de un niño sobre las baldosas, el tintinear de cucharas, esas cosas que nadie archiva y por eso el suelo las guarda. Bajé un escalón con los ojos cerrados. Al posarlos otra vez en el patio, ya no era el mismo. No porque viera monstruos, sino porque vi lo que la vecindad había sido para nosotros cuando la vida apretó. Refugio. Sentí vergüenza de haber pedido reparto de carga sin ofrecer antes los hombros. Abrí la boca para decir que yo también, que si hacía falta, que contaran conmigo, pero el barril me interrumpió con una ternura que dolía. «Todavía no. No estás hecho para ese tipo de espera», dijo, y yo asentí con un nudo en el pecho. Volví a subir. Cuando mis pies tocaron el último escalón, las luces se apagaron otra vez. Nadie gritó, nadie corrió. El silencio no era vacío, era concentración. El chavo salió del barril, se apoyó en él como quien se prepara para una marea y exhaló. Su aliento se volvió nube frente a su cara. Don Ramón extendió una mano. El niño la tomó. Yo puse la mía encima. Doña Florinda dudó un segundo, miró a Kiko y se acercó también. El profesor guardó el cuaderno, respiró como quien se zambulle y añadió su palma al montón. Éramos un círculo de manos alrededor del círculo de luz. En ese instante, el patio decidió. Se quebró una baldosa no por descuido, sino como firma. Y la voz, ya sin estruendo, nos habló con una claridad que aún hoy pesa sobre mis palabras. Dijo que el pacto del barril no es condena ni escudo por sí mismo, es espejo. Si hay cuidado, protege. Si hay egoísmo, encierra. Si hay promesa y se honra, sostiene. Si hay promesa y se burla, cobra. No lo dijo con amenazas, lo dijo como quien lee una ley de gravedad. Sentí alivio y vértigo, porque si era espejo, el próximo reflejo dependían de nosotros.
El resplandor se fue diluyendo hasta quedar un resto de luz tibia en la base del barril. El chavo lo tocó con los dedos. Dijo gracias. Nadie supo a quién iba dirigida la gratitud. Tal vez al mismo barril, tal vez al patio, tal vez a esa parte de nosotros que no siempre se rinde. Durante los días siguientes, la vecindad respiró un poco mejor. No desaparecieron los susurros ni las señales, pero dejaron de tener filo. A veces al pasar frente al barril, yo oía mi nombre como si me llamaran para ayudar a cargar una caja ligera. Me acercaba, acomodaba la tapa, limpiaba el polvo y todo quedaba quieto. Otras veces la madera estaba tibia, como si guardara una risa reciente. Entonces me nacía una certeza que no había sentido antes. Lo sellado no es solo sombra, también es abrazo conservado para días fríos. Una tarde, al caer el sol, el patio nos regaló una última escena de esa temporada de prueba. Las luces vibraron suavemente, la fuente dejó caer un chorro más claro, y por un momento vi a la vecindad como se ve un cuarto querido cuando uno se despide para volver distinto. Me acerqué al barril y formulé por fin la pregunta que me había traído hasta aquí desde el principio. ¿Este pacto, lo que sea, nos ata o nos cuida? La respuesta llegó sin rodeos. Depende de cómo lo nombren los que viven aquí. Respiré hondo. Comprendí que no había veredicto único, que el desenlace se escribiría en nuestros actos repetidos. Me volteé hacia la cámara imaginaria de quien nos escucha ahora y dije lo que sentía en el pecho con una urgencia sencilla. Si llegaste hasta aquí, quiero que me cuentes cómo lo ves. Dime si para ti este pacto es cadena o manto. Dime qué detalle te hizo dudar, qué palabra te estremeció, qué escena te reveló algo de ti mismo. Quiero leerte, porque este relato no termina en mi voz. Se completa cuando tú decides mirarte en el mismo espejo. Antes de cerrar, dejé plantada la semilla de lo que vendrá. Hay señales nuevas bajo las baldosas del pasillo más largo. Lo supe por un rumor distinto, por una vibración que no reconoce turnos de noche. Lo que reposa ahí no es amenaza ni alivio todavía, es elección esperando gesto. Y si hoy aprendimos que el barril responde al nombre que le damos, lo que se esconde bajo el corredor quizá esté esperando que alguien pronuncie el suyo correcto para volverse aliado o para pedir cuentas. Voy a contarlo en el próximo capítulo, porque lo que vi cuando aparté 2 piezas flojas del piso no se parece a ninguna de las apariciones anteriores. Tenía forma de llave, pero no abría. Encajaba en nosotros. Ese episodio se llamará La llave que despierta el patio y quiero que me digas si lo quieres ver. Si te nace seguir, escríbelo en la caja de comentarios y suscríbete, porque solo así vas a recibir la historia cuando cruce la puerta siguiente. Yo ya decidí cruzarla. El barril quedó quieto. La vecindad por primera vez en mucho tiempo volvió a oler a pan y a jabón. Pero bajo la espuma, el latido sigue. Y yo estoy aquí, de pie, escuchando.